Buenas tardes, muchachos. Vamos a empezar con idioma extranjero 1, licenciatura en pedagogía infantil, segundo semestre. Bueno, muchachos, algunas recomendaciones antes de empezar. Por favor, recuerden que ustedes tienen que participar aquí en la herramienta Foros. La herramienta Foros, ya está abierto el foro, ustedes no han participado, no se han comunicado. Por otro lado, recuerden que quedamos de crear un grupo en WhatsApp que ustedes me agregaban. Hasta el momento no se ha creado y pues no han tenido comunicación con ustedes. Y pues la otra herramienta que tenemos es el foro, la chat, y tampoco se han comunicado. Entonces, por favor, espero si tienen algún problema, alguna dificultad, se comuniquen por alguno de estos medios y además le den respuesta a lo que se plantea en la herramienta foros. ¿Ok? Entonces, para empezar, vamos a empezar con lo que dice la guía didáctica. Entonces, como ustedes no la tenían, espero se apropien de ella y recuerden leer minuciosamente lo que dice. Y para lo que tenemos de idioma extranjero 1 es que el título de la propuesta que ustedes van a hacer debe ir en inglés y la formulación del problema debe estar escrito en inglés. Espero lo envíen antes de enviar el trabajo como tal para poder hacer correcciones y no les vaya a ir mal. La idea es que aprendamos y no nos llevemos solamente por una nota, ¿ok? Ahora, para el primer momento de autoaprendizaje, tenemos varias tareitas. Entonces, recuerden que dentro de ese primer momento está la participación en el foro, dando respuestas a dos preguntas principalmente. Pero la idea es que ustedes lo utilicen para responder otras cosas, digamos, para preguntar cosas que no están entendiendo, cosas que les haya tomado dificultades. Y recuerden leerse todos este material que les aparece ahí. El que no está en la plataforma, el que no se encuentra en material didáctico, aquí en la plataforma material didáctico, primer momento de autoaprendizaje, está todo. Ahí también se encuentran los links que aparecen aquí en la guía. Entonces, con esa pueden ingresar. Fuera de eso, pues si ustedes necesitan ahondar más en alguna cosa, me pueden preguntar y les compartiré más material. ¿Okay? Ahora, entonces, recuerden que la actividad 2, después de haber participado en el foro, es responder estas simples preguntas de inglés. What is your name? What is your last name? Where are you from? Where do you live? How old are you? How old are you? What do you do? Where do you study? And what do you study? And what do you like to do? La idea es que la respondan, después aquí se les explica en el producto qué deben hacer con el redactar una presentación personal, respondiendo las preguntas que se plantean aquí en la actividad 2. Entonces, Listo, cítame esto. Para responder esa pregunta, la idea en el foro les voy a compartir este enlace donde ustedes van a encontrar este pequeño documento. La idea es que hay unos pequeños saludos, será una presentación personal, pero hablada, pero de ahí pueden guiarse para escribirla, la que ustedes necesiten escribir para el producto. Por ejemplo, nos dicen personal information diálogo. And the questions, los saludos, entonces vendrían siendo the greetings, hi, hello, good morning, good afternoon, and good evening, depending on the day. If in the morning, in the afternoon, or in the evening, or night, okay? Entonces, what's up, how are you, what's going on, entonces son saludos WhatsApp, and what's going on son saludos informales. And where, and how are you, es un saludo más formal, okay? And what's your name, and what's your last name. Entonces, what's your name vendría siendo cuál es tu nombre y what is your last name vendría siendo cuál es tu apellido. Y así sucesivamente. La idea es que le demos respuesta a todas esas preguntas que se presentan acá. Y a este lado tenemos cómo podríamos responderlo. Entonces, la idea es seleccionar una, cuando aparecen aquí los slash, seleccionar una que nos diga, entonces
las podemos manejar todas, pero entonces, digamos, en un momento determinado podemos responder con alguna de estas. ¿Okay? Aquí en el punto 2, my name is, entonces my name is tal, entonces digamos, my name is Diego, and my last name is Arisa, and I live in Florencia, my address is tal, tal, tal. I'm from Florencia, I'm from Colombia, cualquiera de los dos está bien. And I work at the university, my telephone number is, or you could say my cell phone number, ¿ok? Ahora, ya pasado esto, es importante, como ustedes tienen en la guía, que hacer una redacción de mínimo 10 oraciones afirmativas y negativas. Entonces tenemos que saber cómo hacerlas. Se supone que son en presente simple, que es lo que estamos viendo. Entonces, vamos a comenzar con una pequeña explicación del presente simple. ¿Ok? Entonces, present simple. The simple present tense is used in English is used to describe an action that is regular, true, or normal. Entonces, es una acción que es regular o repetitiva, que es verdad o normal. Okay? We use present tense for repetitive or regular action in present time periods. Entonces, por acciones que son regulares o repetitivas. Por ejemplo, el primer ejemplo que tenemos aquí, I take the train to the office. El segundo, the train to Berlin leaves every hour. John sleeps 8 hours every day, every night during the week. ¿Okay? Entonces, esos ejemplos nos muestran que son acciones que son repetitivas. Por ejemplo, yo tomo el tren para la oficina. Supongamos que hubiera tren. Entonces, tomo el tren todos los días para ir a la oficina. Es una acción repetitiva que ya es algo que tengo que hacer y que hago casi todos los días, o sea, entre semana para ir a trabajar. For facts, the second point. A dog has 4 legs. Entonces, un perro tiene 4 patas o 4 piernas. Entonces, es una acción que es un hecho, algo real. And we come from Colombia. Entonces, nosotros venimos de Colombia. Es un hecho, es algo que es real. ¿Okay? La tercera, for habits. Entonces, para los hábitos, I get up early every day. Entonces, uno que ya es viejito, abuelito, entonces se levanta todos los días, no importa si pone el despertador o no lo pone. ¿Ok? And Carlos brushes her teeth twice a day. Entonces, por ejemplo, Carol se cepilla sus dientes 2 veces al día. ¿Ok? Y la cuarta que tenemos para la que utilizamos el presente simple es for things that are always or generally true. It rains a lot in winter. Entonces, llueve mucho en invierno. Es algo que es generalmente verdadero. Porque en invierno generalmente llueve. ¿Okay? Ahora, aquí en esta pequeña en este pequeño página nos presentan un video. Un video que nos muestra un poquito más dinámica la cosa para que entendamos cómo podemos expresar en presente simple, cómo podemos formar una oración en presente simple. ¿Ok? The present simple. How do we form the present simple? Affirmative. Subject. Plus. Verb. Plus. Object. I drink coffee. Okay. Entonces, básicamente lo que nos dice ahí es que está formado por el sujeto, que puede ser I, los que miramos en el encuentro anterior, I, you, he, she, it, we, they, you, for plurals. El verbo y el object, o puede ser el resto de la oración que vendría siendo el objeto de la oración. ¿Okay? Entonces, I drink coffee. Entonces es una oración que es algo que es real. Yo todos los días bebo café o bebo café normalmente. Pero entonces en el presente simple hay un pequeño problema que ya lo veníamos tocando en el encuentro presencial que tuvimos hace 2 semanas. ¿Okay? Y es la tercera persona, the third person singular. Entonces,
Para esto tenemos algunas excepciones, porque cuando estamos en la tercera persona hay que agregarle S o ES o IES a los verbos, ¿ok? Entonces, vamos a tratar de ver un poquito las reglas que tenemos para agregarle S, ES o IES a los verbos. We form the present tense using the base form of the infinitive without to. In general, the third person we add est. O sea, normalmente a los verbos le agregamos solamente la S. Para las terceras personas. Entonces, tenemos los sujetos subject, que son I, you, we, and they, que ellos no son, o sea, no hacen parte de la tercera persona singular. Los que hacen parte de la persona tercera persona singular y a los que se le agrega S, ES o IS son he, she, and it. Speaks and learns. Entonces, note the difference. Entonces, here without est and here with s. English at home. Entonces, digamos aquí, él habla inglés en casa o ella aprende inglés en casa. ¿Ok? No. Entonces, para algunos verbos, digamos, esos verbos que muestran ahí son los normalitos, que solamente se le agrega la S. Hay otros que tienen algunas reglitas para agregarles ES o IES. The spelling for the verb in third person or different depends on the ending of that verb. Entonces, el spelling de la ES o IES o solo la S depende de en lo que termine el verbo. Digamos, si termina en cierta vocal o en ciertas consonantes. Entonces, tenemos la primera. For verbs that end in O, CH, SH, SS, X, or Z, we add ES, E and S, in the third person. For example, entonces tenemos, por ejemplo, go, goes, catch, catches, watch, watches. Así sucesivamente. Entonces, según la terminación del verbo, entonces le agregamos ES. Entonces, según estas terminaciones, la O, la CH, la SH, la SS, la X o la Z. ¿Ok? Le vamos a agregar ES. Como segunda medida tenemos for verbs that end in a consonant plus Y. We add the Y. We remove the Y and add IES. Entonces, para los verbos que terminan en consonante más la Y, le quitamos la Y y le agregamos IES. ¿Ok? Like Mary, marries, study, studies, carry, carries, and worry, worries. ¿Ok? Y como un punto aparte, para no confundirnos, tenemos for verbs that end in a vowel plus Y, we just add S. Entonces, en verbos que, para que nos confundamos, recuerden, tiene que ser consonante más doble, más Y. No puede ser vocal más Y, porque ya no aplica la regla. Entonces, solamente le agregaríamos la S normal. Like play, enjoy, and say. Es plays, enjoys, and says. ¿Ok? Eso es para la conformación de oraciones afirmativas en tercera persona. ¿Cómo lo miramos aquí? Afirmativas en tercera persona. English at home. Las afirmativas en primera, en I, you, and we and they, no le agregamos nada al verbo, solamente lo ponemos como va normal. Ahora, para la parte de oraciones negativas, negative sentence. To make a negative sentence in English, we normally use do not or does not, with all verbs except to be and modal verbs like can, might, and should, etc. Okay. Para las oraciones negativas, normalmente usamos do not and does not. Esto en sí es como un auxiliar, no significa nada más que algo negativo. No tiene un significado en sí el do y el does. Solamente son auxiliares que nos permiten hacer la negación junto con el no. Entonces, esto aplica para la mayoría de los verbos a excepción del verbo to be y los verbos modales. Like can, might, should, que después en un inglés más avanzado lo van a ver. Por ejemplo, tenemos una oración afirmativa. Affirmative sentence. You can speak
you speak French. ¿Ok? Esa es la oración afirmativa. And the negative sentence, you do not speak French. Entonces, usted habla inglés, usted no habla inglés. Entonces, miramos cómo utilizamos el auxiliar con el do not y el verbo. ¿Ok? Después tenemos que entonces, you will see that we add do not between the subject and the verb. We use do not when the subject is I, you, we, and they. Entonces, aquí nos dice básicamente que utilizamos el do not cuando los sujetos son I, you, we, and they. Y lo colocamos entre el sujeto y el verbo. Entonces, affirmatives. Entonces, aquí lo utilizamos lo ponemos aquí entre el sujeto y el verbo. Y lo utilizamos cuando va I, you, we, and they. Después tenemos que, otro ejemplo, affirmative. He speaks German. And negative, he does not speak German. Entonces, aquí tenemos que, vamos ya en tercera persona, es diferente. Ya utilizamos el do, el does not speak German. Entonces, lo ponemos de nuevo entre el sujeto y el verbo. Pero esta vez es el does. So, when the subject is he, she, or it, we add does not between the subject and the verb to make a negative sentence. Notice that the letter S at the end of the verb in the affirmative sentence, because it is the person, disappears in the negative sentence. So, according to this, de acuerdo a esto, por favor, noten que el does not toma la S del verbo, que aquí sí aparece. Entonces, cuando va el does not, en el verbo no le colocamos S o ES o IS dependiendo de la finalidad, la letra final del verbo. ¿Okay? Entonces, por favor, recuerden, cuando va el does not, no le colocamos en tercera persona de singular la S, la ES o IS al verbo. Negative contractions. Entonces tenemos don't equal to not and doesn't, does not. I don't like meat. I do not like meat. Tendría así. La diferencia. Entonces, esto es básicamente como siempre se habla en inglés. I don't like meat. Y aquí viene siendo como lo escribimos. I do not like meat. Y there is no difference in the meaning, though we normally use contraction in spoken English. Entonces, no significan, o sea, significan exactamente lo mismo, solamente que este lo utilizamos para hablar y este para la escritura formal, porque este también lo utilizamos, digamos, para escribir en WhatsApp, en otras plataformas, cuando estamos hablando con los amigos a través de alguna aplicación. Wording in negative sentence. Entonces, entonces, aquí tenemos el orden en el que van las oraciones negativas. Tenemos el sujeto, el auxiliar don't or doesn't, or do not or does not, the verb, el verbo, and the rest of the sentence. Entonces, tomemos, digamos, la primera. You don't have cereal for breakfast. And con la tercera persona sonaría con otra, digamos. She doesn't eat cereal for breakfast. Entonces, ahí podemos conformar las oraciones dependiendo con esta estructura básica. Okay. Aquí ustedes van a encontrar algunos ejemplos de las oraciones negativas, cómo están conformadas, que se les resalta el uso del auxiliar y digamos en la tercera persona se les resalta que el does toma la tercera persona del verbo, entonces ya no va con ese, por favor recuerden.
Y como último punto de el presente, no, como último punto del presente, de este presente con do and does, tenemos questions in present simple. Questions in present simple. To make a question in English, we normally use do or does. It is normal to put at the beginning of the question. Okay? Entonces tenemos la afirmativa, you speak English. Y la pregunta, tenemos que utilizar el auxiliar do or does dependiendo del sujeto que tengamos o el pronombre. And do you speak English? Entonces aquí por ser you, utilizamos do. Entonces para poder preguntar, utilizamos el do en el principio de la oración. Okay? Now, you will see that we add do at the beginning of the affirmative sentence to make a question. We use do when the subject is I, you, we, they. Entonces, usamos do para pregunta cuando los sujetos son I, you, we, and they. Ahora, tercera persona, afirmativo. He speaks French, and question, does he speak French? Entonces, when the subject is he, she, or it, we add does at the beginning to make the affirmative sentence a question. Notice that the letter S at the end of the verb in the affirmative sentence disappears in the question. Entonces, por favor, damos que cuando está el does, ya no le agregamos la ES o IES o la S sola al verbo que estaba en la oración. We don't use do or does in questions that have the verb to be or modal verbs. Entonces, con el verbo to be y los modal verbs no utilizamos el do y el does, porque ellos son diferentes, son un chico aparte. ¿Okay? Ahora, aquí tenemos la estructura de las preguntas, que viene siendo do or does, the subject, the verb, and the rest of the sentence, plus the question symbol. Okay? Question mark. Entonces, do they have a new bike, sorry. Does she have a new bike? That's the structure. Okay. Y aquí vamos a encontrar otros ejemplos de la pregunta. Para responder esas preguntas que comienzan con do and does, algunas se puede responder yes, I do, or not, I don't, or yes, you do, or no, you don't. Son respuestas cortas a alguna pregunta sencilla que nos hacen con el do y el does. Diferente a cuando nos preguntan con who, when, where, why, which, how, que son complementos para preguntar cosas más concretas, que todavía no lo hemos visto. Entonces, ahí no podemos responder con respuestas cortas. ¿Okay? Aquí ustedes van a encontrar este pequeño worksheet. La idea es que lo desarrollen para que tengan un mejor entendimiento de lo que estamos hablando. Entonces, aquí hay una primera parte, que es la organización de oraciones, para que entendamos la estructura, cómo va, y no nos confundamos a la hora de escribir una oración. Entonces, la organizamos. Entonces, aquí nos presentan el ejemplo de la primera, cómo quedaría. Luego tenemos otra, que es crear preguntas y crear oraciones negativas con base a una oración afirmativa. Por ejemplo, he works at a hospital. Does he work at a hospital? And he does not work at a hospital. ¿Okay? Y esa como segundo punto. Como tercer punto, tenemos completar un texto, un pequeño texto que les va a servir a ustedes para lo que van a hacer más adelante, con el verbo que está encerrado. Entonces la idea es que lo pongamos según el sujeto que lo está acompañando, si va con S, si no lleva S, o si va con ES o IS. Después tenemos aquí la cuarta parte, que es el verbo, que es lo mismo, acomodar los verbos de acuerdo a las oraciones, digo, de acuerdo a al sujeto de la oración.
que nos lleva a crear un solo texto. Y por último, tenemos la utilización de cuando utilizamos do, does, don't or doesn't. Entonces, si va don't, si es una pregunta, pues iría, si fuera una pregunta y tiene un pronombre de los que lleva do, entonces él iría al principio. Y esa es la idea, que acomodemos de acuerdo a lo que corresponde esas 4 oraciones. Okay. Ahora, viene el chico que es aparte, que es el verbo to be, el cual ya introdujimos una parte en el salón de clases. ¿Okay? Entonces, to be in the present simple. Entonces, en las oraciones afirmativas tenemos que el to be tiene 3 formas: am, are, and is. Entonces, para el singular, entonces tenemos I am, you are, he is, she is, and it is. ¿Okay? Para el afirmativo. Tenemos estas 3 formas. Ahora, en el singular. Entonces, I am happy, you are at college, and he is hungry, and she is a nurse, and it is big. Para el plural del afirmativo tenemos los we, you, ustedes, and they. We are, you are, they are. Tenemos solamente el are para los plurales. We are early, you are students, they are quiet. ¿Okay? Ahora, para la forma negativa, como les venía diciendo, aquí no utilicemos el do not. Este solito lleva el not. Entonces, para la oración negativa decimos I am not sad. Entonces, después del verbo, que vendría siendo el to be, que es am, are o is, agregamos el not, como aparece aquí. I am not. Entonces, you aren't at home, he isn't thirsty, she isn't a pilot, and it isn't small. Entonces, este isn't viene siendo is not. Okay. Para la plural del negativo tenemos we aren't late, you aren't teachers, and they aren't noisy. ¿Okay? ¿Okay? Entonces este aren't es igual al are not. ¿Okay? Para que no nos confundamos con las contracciones, que viene siendo la comida, entonces nos contraímos, y esto lo utilizamos más que todo para hablarlo más rápido, para decir are not, entonces lo convertimos en aren't. Diferente estas contracciones a este que no se puede contraer en el am not. Entonces, no se puede, esa es la única forma de decir am not. Or am, que vendría siendo contraer el I, le quitamos la A, le ponemos la comita y le agregamos la M. Am not, pero no podemos unir estas dos, el am y el not. ¿Okay? Ahora, para las preguntas con el verbo to be tenemos la afirmativa. Aquí el ejemplo de afirmativo, they are happy, she is rich. Para la pregunta solamente lo que hacemos es voltear. ¿Okay? Are they happy? Y le agregamos el signo de pregunta. Y las respuestas cortas es yes, they are, no, they aren't. Y lo mismo para la tercera persona. Is she rich? And yes, she is, and no, she isn't. También nos podemos preguntar, digamos, a nosotros mismos. Am I sad? Entonces, ¿estoy triste? Me pregunta a mí mismo, claro que es raro, pero podemos hacerlo. Solamente le damos lo volteamos, o sea, ponemos primero el verbo y luego el sujeto, ¿ok? Bueno muchachos, básicamente eso era lo que quería compartir con ustedes en esta asesoría virtual. Dejándoles, por favor, que comenten en el foro, participen, den respuesta a lo que ahí está, hagan preguntas, se comuniquen conmigo. Por favor, el grupo de WhatsApp tenemos que abrirlo para podernos comunicar y enviarles aún más material si tienen algunas dudas y se complementan con el que se presenta ahí. Entonces, la idea es que fuera del que les voy a compartir en el foro, ingresen a todos los links que se les presentan acá, más el material que está aquí en la plataforma, para que tengan acceso a todas a todo el material que tienen que estudiar para los próximos encuentros. Espero se encuentren bien. Hasta la próxima, muchachos.